En esta ocasión estaremos resolviendo algunos problemas que involucran la fórmula del calor específico, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción al respecto. Debemos entender el calor específico como una medida de resistencia que posee una sustancia para poder cambiar su temperatura. Esta resistencia se debe a varios factores. Puede ser tal vez la cantidad de masa a la que se le quiere cambiar la temperatura, la intensidad del calor o incluso el material que posea la masa. Imaginemos tal vez una olla que tenga agua en su interior y ese puede ser de vidrio o de algún metal, y de eso depende qué tan rápido pueda cambiar la temperatura el líquido. Tenemos esta fórmula que también es la que vamos a estar analizando en esta ocasión. Lo más importante es calor específico, que es lo que queremos calcular. En la parte superior, en el numerador, vemos que tenemos un triangulito en ambos lados. Este triangulito hace referencia a incremento. Ok, esta parte es incremento, pero del calor. Este siempre se mide en calorías, incremento del calor. En la parte de abajo también tenemos el triangulito y la T. El triangulito tiene el nombre de delta. Este triangulito y la T significa incremento también, pero es incremento en la temperatura y se mide en grados centígrados. Y por último tenemos a la letra M. Esa letra M representa la masa. Se mide en gramos. A continuación estaremos viendo algunos ejemplos de problemas en los que se utilice esta fórmula para calcular lo que nos pidan, ya sea algún incremento en el calor, la masa, incremento en la temperatura o incluso el calor específico. Bien, en esta parte vamos a analizar un problema en la que nos permite aplicar la fórmula del calor específico. Nuestro problema dice de la siguiente manera: 600 gramos de hierro se encuentra a una temperatura de 19 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será su temperatura final? Ojo con esto, si se le suministran 1300 calorías. Ok, ya tenemos todos los datos o el problema planteado. Ahora vamos a ordenar un poquito todo lo que nos está ofreciendo. Acuérdense que siempre es de vital importancia manejar un control. Bien, vamos a acomodar todos nuestros datos. Y si podemos notar un poquito, nosotros no necesitamos encontrar el calor específico, nos pide la temperatura final del material. Por lo tanto, sí vamos a hacer uso de la fórmula anteriormente vista, pero vamos a tener que hacer un despeje para encontrar lo que se nos pide. De este lado les voy a poner alguna tabla en la que se muestra el calor específico de alguno de los materiales. En este caso nosotros ya tenemos el del hierro. Vamos a escribir en los datos calor específico del hierro. Y según nuestra tabla es 0.113 y siempre son calorías sobre grados centígrados. Segundo dato que tenemos, vamos a decir que es la temperatura inicial, porque nos pide la temperatura final. Cuando tenemos alguna temperatura en nuestro problema, quiere decir que esa es la temperatura en la que se encuentra el hierro en ese momento. Por lo tanto, vamos a denotarlo como temperatura inicial o temperatura cero. Ese dice que está a 19 grados centígrados. Luego tenemos también la masa de nuestro material, que son 600 gramos. Siempre tenemos que tenerlo en gramos, 600 gramos. ¿Qué otro dato podemos obtener aquí? 1300 calorías. ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues la fórmula anteriormente vista. Los datos que tenemos satisfacen algunas de las variables de aquí. Por ejemplo, tenemos este dato, tenemos el incremento del calor, tenemos la masa, pero no tenemos el incremento de la temperatura. Tenemos una temperatura inicial, sí, pero no tenemos como tal el incremento. Entonces, hay que sacar este incremento en la temperatura. Aquí ya tenemos nuestra fórmula de la siguiente manera. Tenemos que el incremento de la temperatura debe ser igual al incremento del calor sobre
masa por calor específico. Un incremento es esa variación entre la temperatura con la que se inicia y la temperatura con la que termina. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese dato, la temperatura final. Como dijimos, un incremento es esa variación entre el principio y el fin, lo que hay en medio. Por lo tanto, podemos decir que ese incremento es una variación de la temperatura final menos la temperatura con la que se inicia. Temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a todo lo demás que ya teníamos. Incremento de las calorías sobre masa por calor específico. Y por último, pues vamos a quitar el dato que ya tenemos, que es temperatura inicial. Nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Bien, nuestra fórmula dice temperatura final, que es lo que necesitamos encontrar, es igual al incremento del calor, ¿sí?, entre la masa por el calor específico más la temperatura inicial. Lo único que resta es realizar la sustitución de nuestros datos en la fórmula para encontrar el resultado. De esta manera vamos a encontrar lo que se nos pide, que es la temperatura final. Bien, tenemos que la temperatura final va a ser igual a el incremento de las calorías. Nos dice que es de 1300. Ponemos el 1300 en la parte de arriba. Abajo pues tenemos dos datos, que es la masa, que son 600 gramos. Se multiplica por el calor específico, en este caso el del hierro. Es 0.113. Vamos a escribirlo tal cual, calorías sobre gramo por grado centígrado, ¿sí? Luego, al final vamos a sumarle la temperatura inicial. Dijimos que era de 19 grados centígrados. Muy bien. Entonces, usando nuestra calculadora, vamos a escribir todos los datos tal cual están aquí para poder encontrar nuestro resultado. Entonces, vamos a escribir como una fracción. En la parte superior escribimos el dato de 1300, bajamos un poquito y escribimos entre paréntesis 600, ponemos 600, cerramos el paréntesis, abrimos otro y escribimos a continuación 0 o punto 113, cerramos paréntesis, escribimos hacia la derecha más 19 y le damos igual. No hay problema si nos da este formato, aplicamos la conversión con esta tecla, la de S, D, y vemos que nuestro resultado es de 38.174. Encontrando este resultado, vamos a ver que tienen que ser en grados centígrados. Se deja grados porque dijimos que la temperatura siempre se mide en grados centígrados. Aparte porque al momento de hacer la sustitución de los datos y aplicando las reglas aritméticas, vemos que lo único que nos quedan son los grados centígrados. De esta manera encontramos por fin nuestro resultado.